Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a terminar lo que es la unidad 5, en donde la clase pasada vimos la parte de índices, todos los índices ordenados, índices hash, índices B+, y ahora como última parte de la unidad 5 vamos a ver una pequeña introducción de cómo hace el procesamiento de consultas hasta llegar a armar los planes de ejecución. La parte de armar los planes de ejecución no se ve en esta materia, queda para otras materias más adelante. Bien, bueno, ¿qué es importante? Lo importante es que todas las consultas que ustedes conocen y que han utilizado hasta ahora, el sistema gestor trata de optimizarlas. Para optimizarlas tiene un conjunto de pasos en los cuales primero evalúa, se fija cuál es la forma correcta de armar esa sentencia que le dio el usuario antes de enviarla a ejecutar. Bien, ¿por qué hace eso? Porque trata de dejarla lo más simple posible, de forma tal que después la optimización también sea más eficaz. Piensen que uno le puede mandar una consulta muy mal expresada y eso muy mal expresado tiene que ser analizado para que posiblemente tiene, no sé, predicados redundantes o puede ser contradictoria. Entonces lo que hace es analizarla y hacer una serie de pasos previo a mandarla a ejecutar dentro de lo que es el motor de ejecución o el sistema gestor de base de datos. Bien, entonces para el procesamiento de las consultas tenemos tres pasos fundamentales: el análisis y la traducción, como dice ahí, era más o menos lo que yo les contaba, que lo que hace es chequear la sintaxis, los tipos de atributos, que los atributos existan dentro de las tablas que estoy consultando, que no sea contradictorio, que no sea redundante, y lo que hace es transformarlo a un formato interno de álgebra relacional. Luego, una vez que hizo todo eso, arma un plan de ejecución óptimo para llevar a cabo la consulta y luego ejecuta la consulta dentro de ese motor. Y con esa ejecución, a su vez, puede ir guardando heurísticas de cuánto le llevó, de qué forma se ejecutó, para las próximas veces que tienen que ejecutar algo, volver o no utilizar los mismos mecanismos. Entonces, ¿qué tenemos? Una consulta que la inicia un usuario común, un administrador de base de datos también. Eso entra a un analizador y traductor, que es lo que vamos a ver ahora. Termina escrita en una expresión lo más simplificada posible, con el mismo significado que se quería dar acá, en álgebra relacional. Luego va un optimizador, que se arma un plan de ejecución y recién ahí va a ejecutarse dentro del sistema gestor, el cual, una vez ejecutado, devuelve el resultado de la consulta. Bien, nosotros vamos a ver este paso en esta materia. ¿Tá? Podemos decir hasta un poquito de acá, pero no vamos a ver la parte de optimización, sino solo una pequeña introducción. Bien, para hacer el análisis y la traducción existen 4 pasos, que son los que nosotros vamos a aplicar: la normalización, el análisis, la eliminación de redundancias y la reescritura. Esa reescritura es esta que tenemos acá, donde termina escrita en una expresión simple de álgebra relacional. Bien, tan simple como puede hacerse. El primer paso de normalización lo que trata de llevar la consulta. Ustedes piensen, ¿qué es una consulta SQL? Un SQL tiene un select, los atributos que queremos visualizar. Recuerden que el select y esos atributos es como hacer una proyección en álgebra relacional. Luego tenemos un from, que es a qué tablas queremos consultar, que pueden tener ahí mismo el join, o el join puede ser dentro del where. Y luego tenemos dentro del where un conjunto de predicados que están conectados por medio de operadores lógicos como el AND, el OR y el NOT. Bien, entonces lo que hace primero en la normalización es pasar ese conjunto de predicados a una forma normal conjuntiva o a una forma normal disyuntiva, dependiendo
qué más les sirve, o sea, cuál de las dos formas normales les sirve para hacer las simplificaciones, si es posible. La primera forma normal conjuntiva es una conjunción, ¿bien? Una conjunción de disyunciones, ¿está? Fíjense, acá tenemos las disyunciones que están separadas por conjunciones. Y la forma normal disyuntiva es al revés, es una disyunción de conjunciones. Entonces nosotros un predicado podemos hacer como, no sé, le podemos decir como estas distributivas para llevarlos a estas formas normales. Lo tengo que hacer si me conviene y si lo que consigo es para simplificar la consulta. ¿Bien? Luego, en la normalización también podemos usar las reglas de equivalencias para las operaciones lógicas que ustedes las vieron en las materias de lógica, por ejemplo, en donde si hablamos de predicado, bien, donde P1 es lo mismo que P1 y P2 es lo mismo que P2, acá que vemos, por ejemplo, esto es conmutativo, ¿no es cierto? Es lo mismo P1 y P2 que P2 y P1. El AND. El OR, lo mismo, bien, es una regla de equivalencia. Luego, ¿qué tenemos? Estas ustedes ya las conocen porque las han visto en otras materias. El predicado P1 y P2 y P3 es asociativo, es lo mismo asociar esto que asociarlo así. Lo mismo para las disyunciones. En el OR tenemos P1 o P2 o P3, que es lo mismo que asociar estos dos y luego hacer un OR con P3. Bien, y acá tenemos, cuando lo queremos pasar a otra forma normal, disyuntiva o conjuntiva, fíjense que acá tengo P1 y P2 o P3, y acá lo que hago es como hacer esa distributiva, P1 y P2 o P1 y P3. Bien, y si tengo P1 o P2 y P3, el predicado P1 o P2 y P1 o P3. Bien, a su vez tenemos que el NOT P1 y P2 es lo mismo que no P1 o no P2, y lo mismo para cuando tengo un OR, también se da vuelta el signo. Bien, y una doble negación, no P, es lo mismo que P. Estas reglas de equivalencia me van a servir para analizar justamente los predicados en los cuales viene la consulta. Bien, y después ver si puedo eliminar algunas redundancias en los siguientes pasos. Por ejemplo, encontrar el nombre de los empleados que han estado asignados al proyecto P1 por 12 o 24 meses. Si vemos esto es hacer una selección del nombre del empleado. Empleado como proyecto asignado son las tablas que voy a consultar. Acá está la condición de join, el número de empleados sea igual al proyecto asignado del número de empleado. Bien, el proyecto asignado punto número de proyecto sea igual a P1 y la permanencia sea igual a 12 o 24 meses. Si lo quiero pasar a una forma normal conjuntiva, voy a tener este predicado y el otro predicado y la permanencia con un OR. Como lo tengo acá, lo único que hice fue agregar unos paréntesis. En cambio, en la forma normal disyuntiva, ya voy a tener el número del empleado igual al número de empleado del proyecto asignado, el número de empleado igual a P1, y fíjense que lo que hice fue hacer todo esto y la permanencia igual a 12, o todo esto y la permanencia igual a 24. Me quedó muchísimo más largo, pero si lo hice de esta manera, posiblemente es porque quise llevarme el predicado de permanencia igual a 12 y permanencia igual a 24 a lugares donde me convenía para los próximos pasos. ¿Bien? Luego, el siguiente paso, que es el segundo, es el análisis. Acá lo que hacemos es analizar si la consulta es de un tipo incorrecto o es semánticamente incorrecta. Por ejemplo, ahora vamos a ver algunos ejemplos, tiene atributos que no corresponden a las tablas que estoy consultando o está mal formada. Bien, en general, cuando sucede eso, se retorna al usuario una explicación de cuál es el error. Bien, en este caso, por ejemplo, podemos decir que numeral no era un atributo de empleado y el nombre de empleado no puede ser mayor a 200 porque no puedo comparar un string con un número entero. Bien, acá por ejemplo tengo el nombre del empleado, el cargo del empleado y ahora tengo empleado, proyecto asignado y proyecto.
Y tengo un join entre empleado y proyecto asignado y me falta el join entre proyecto asignado y proyecto, que haría en join pero no lo tengo acá. Entonces, esta consulta, en realidad, si la traducimos a un álgebra relacional, haría el producto cartesiano, pero también podría fallar porque le falta un join con proyecto. Bien, proyecto queda descolgado de eso. Bien, el siguiente paso, cuando pasó el análisis y no descarto la consulta, porque la consulta puede seguir ejecutándose, lo que puedo aplicar son las reglas de idempotencia. Estas reglas ustedes también las conocen, que son reglas para eliminar predicados redundantes. Por ejemplo, la primera, P y P es igual a P, P o P es igual a P. Y acá tenemos que recordar las tablitas de verdad, obviamente, del OND, el AR y el NOT, ¿no? P y verdadero es igual a verdadero, P o falso es igual a P, P and falso es falso, P y no P es falso, P o no P es verdadero, y luego las últimas donde P1 y P1 o P2 es lo mismo que P, o sea, si P1 es verdadero, todo esto va a ser verdadero. Y acá sucede lo mismo, si P1 es verdadero, todo esto va a ser verdadero, con lo cual me quedo con P1. ¿Bien? Entonces, siguiendo, lo que hacemos ahora es, en este ejemplo, tratamos de eliminar redundancia. Fíjense que lo que hicimos acá fue, solamente estoy consultando la relación empleado, quiero el cargo, y tengo un montón de condiciones sobre el cargo, que parece como una mezcla de un montón de cosas, ¿no? No el cargo igual a programador, y el cargo sea igual a programador, o el cargo sea igual a ingeniero mecánico, y no el cargo igual a ingeniero mecánico, o el nombre del empleado igual a Darwin. Fíjense que igualmente tengo paréntesis que son importantes porque me van a marcar el orden de la precedencia de los operadores. ¿Qué hice acá? Transformar cada una de la consulta en una letra. P1 digo que es cargo igual a programador. P2 digo que es el cargo igual a ingeniero mecánico y P3 es el nombre igual a Darwin. Fíjense que acá tengo, no tengo más predicados que esos. Bien, tengo cargo igual a programador, acá también lo tengo de vuelta, acá tengo el cargo igual a ingeniero mecánico. Entonces hago una traducción de esto a predicados. Digo no P1, que es lo que tenía acá, no P1, y abro paréntesis P1 o P2, es esto, y no P2, bien, o P3. ¿Está? Entonces, una vez que lo tengo armado así, donde cada predicado está representado por una letra distinta, lo que hago es aplicar las reglas. En este caso, lo primero que hice fue una distributiva de no P2 con esto. Hice no P2 y P1 o no P2 y P2. Acá ya puedo ver que tengo algún problema, pero igualmente sigo. Y ahora aplico hago esta distributiva con respecto a lo que tengo acá. Entonces tengo no P1 y no P2, y ahora hago no P1 y P2 y no P2, que sería lo que tengo acá, ¿no? Con un OR. O P3. Ahora, ¿qué sucede? Acá tengo no P1 y P1, esto es falso, ¿está? Y no P2. Sabemos que falso con un predicado, con un AND, va a ser falso. Acá tengo lo mismo, P2 y no P2 me va a dar falso también. No P1 y falso es falso, pero acá lo tengo con un OR, o P3. Entonces tengo falso o P3. O sea que si P3 es verdadero, ya todo es verdadero, esto me queda P3. Entonces toda esta consulta que vimos acá, cuando eliminé la redundancia, fíjense en lo que me quedó. Posiblemente si yo mandaba a ejecutar todo esto a un sistema gestor, iba a estar mucho más tiempo que habiéndolo analizado y solamente ejecutado esto que me quedó acá. ¿Bien? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer la reescritura. La reescritura lo que hace es crear un árbol, primero, transforma la consulta en algo relacional y luego la arma en forma de árbol. ¿Bien? Entonces, esta consulta que está acá, que es encontrar esto, que está en SQL, bueno, yo no la coloqué horizontal, pero primero, esta consulta que está, la debería colocar horizontal, ¿no? Como la proyección del número de empleado, de la selección, de la permanencia, igual a 12 o igual a 24,
y el proyecto número igual a CAPCAM y el nombre distinto de Darwin y el número de proyecto igual al número de proyecto asignado y el número de proyecto igual al empleado. Bien, todo eso en selecciones de estas tres tablas. Cuando eso lo paso a un árbol, me queda de esta manera. La proyección del nombre del empleado de cada una de estas las podría haber tenido en un primer momento todas juntas con AND y OR, pero acá las separé en este, OR, este y este, de el join por número que está acá, por número de empleado, y, perdón, es este, y de este join por número de empleado, el número de proyecto. Este join es empleado, join, proyecto asignado por el número de empleado, y el resultado de esto le hago un join por número de proyecto con proyecto. Bien, entonces ahí lo que hice es reescribirlo horizontalmente y verticalmente en un árbol. Bien, una vez que lo tengo en el árbol, lo puedo seguir simplificando y optimizando, buscando la forma de achicar la consulta y los resultados de la consulta. Y acá tenemos 7 nuevas reglas de equivalencia. Las reglas de equivalencia me dicen de qué forma yo puedo mover los elementos dentro de este árbol. Bien, por ejemplo, la regla 1 me dice que tanto el producto cartesiano, el join, la unión y la intersección son conmutativos. Bien, o sea, R por S es lo mismo que S por R. Y así con cada uno de estos. Posiblemente estas reglas nosotros ya las conocíamos y lo hacíamos porque sabíamos que era lo mismo, pero acá está escrito en reglas para que yo pueda mover las cosas sabiendo que lo estoy haciendo porque es una regla que me lo permite. Bien, la regla 2 dice asociatividad de operaciones binarias, donde el producto cartesiano, el join, la unión y la intersección son asociativos. Bien, y esto lo vimos en alguna de las reglas con el OR y el AND, y acá lo vemos con los operadores de álgebra relacional. R por S por T, esto asociado, es lo mismo que R por S por T. Lo mismo con el join, lo mismo con la unión y lo mismo con la intersección. La regla 3 dice la idempotencia de operaciones unarias, donde, esto también lo hemos hecho muchísimas veces, donde sabemos que la proyección de una prima de la proyección de una prima prima de R, siempre y cuando, esto es lo mismo, vamos a verlo con un ejemplo, es como que yo tenga la proyección del nombre, de la proyección del nombre y el apellido de R, ¿está? Es lo mismo que quedarme con la proyección del nombre de R, o sea, el resultado de esta consulta se va a quedar con la proyección de este, siempre y cuando este esté incluido dentro de este, ¿no? Esa condición se tiene que cumplir. A su vez, con respecto a la selección, nos pasa, si tenemos una selección de un predicado A1 y otro predicado sobre el atributo A2 de una relación R, eso es lo mismo que aplicar un predicado con el paréntesis aplicar el otro predicado de R. ¿Se entiende? Dividí el AND en dos predicados con asociatividad. ¿Tá? Eso también lo hemos hecho varias veces, incluso yo lo hice acá. Bien, sin mostrarles esta regla todavía. Bien, 4. Conmutatividad de selección con proyección. Fíjense que yo puedo conmutar la selección con las proyecciones. Yo tengo la proyección de A1 a N de la selección de un predicado sobre alguno de estos, es lo mismo que primero hacer la proyección y luego hacer la selección. O hacer la proyección y después hacer la selección y después la proyección, o hacer la proyección y después la selección. Obviamente siempre y cuando la proyección esta me deje atributos que necesite, o sea que él tenga, no tengan cuidado que no haga una proyección y después los atributos no los tenga. ¿Está? La conmutatividad de selección con operadores binarios me dice que la selección también se puede mover entre los operadores, como por ejemplo la selección de un predicado sobre un atributo A sub I, si A sub I es un atributo que pertenece a R, es lo mismo hacer R por S y luego seleccionar A1, no sé, igual a Carlos, por ejemplo, si fuera el nombre, o primero hacer la selección sobre R, porque este atributo era el nombre que pertenecía a R, y luego hacer el producto cartesiano. ¿Está? Fíjense que
Si vamos a lo que es optimización, seguramente va a ser más rápido, va a tener menos tuplas hacer esto que hacer este lado, ¿no? Porque si yo hago todo el producto cartesiano y luego me quedo con algunas filas haciendo la selección, va a ser más lento porque voy a tener más tuplas acá en la respuesta que primero quedarme con aquellas tuplas que cumplan esta condición y luego sí hacerle el producto cartesiano. ¿Está? Estas son todas reglas que te sirven justamente para eso, para hacer la optimización de ese árbol. Sucede lo mismo con la selección y el join. ¿Tá? Yo puedo en el join, si puedo quedarme, si A1 pertenece a R, lo puedo dejar solamente sobre R y luego hacer el join con S de la misma forma que hice acá. Y fíjense que en la unión es algo distinto, pero ¿por qué? Porque esto pasa para lo de arriba también. La unión y la intersección eran sobre esquemas de relaciones iguales en álgebra relacional. Eso no se lo olviden porque eso siempre fue así. Entonces, el atributo A va a pertenecer tanto a R como a T, no como acá que solo pertenecía a R. No sé qué atributos tengo en común entre R y S. En este caso parece que estoy haciendo un join entre A y B. Bien, en cambio en este caso, este A sub I es un atributo o un conjunto de atributos que está en R y en T. Entonces, cuando distribuyo la selección, la tengo que hacer sobre R y sobre T. ¿Bien? La selección y la diferencia sucede lo mismo. Bien, la regla 6 es conmutatividad de proyección con operadores binarios. Si yo tengo un conjunto de atributos C, que es lo mismo que todos los atributos A' unido B', ¿bien? Donde los atributos de A pertenecen a la relación R y los atributos B pertenecen a la relación S, tengo la proyección de C, que es un conjunto de atributos A y B, de R por S, es lo mismo que separar, a proyectar aquellos atributos que pertenecen a R, ponérselos a R y hacer la proyección, y aquellos atributos que pertenecen a S, que eran los B, ponérselos a S. Bien, otra vez, hacer esto va a ser más óptimo que hacer esto. Acá hago todo el producto cartesiano y después hago la proyección, y acá en cambio me quedo solo con aquellas columnas o atributos que quiero proyectar, que son los A y los B, y luego hago el producto cartesiano. Lo mismo sucede con el join. Bien, acá tengo el join y lo que hago con C es pasarlo de la misma forma que lo hice arriba. Bien, fíjense que lo que dice acá es que yo acá no necesito hacer, de este lado no necesito hacer una proyección de C después de haber hecho esto, porque acá dice que C es igual a los atributos de A' unido a los atributos de P'. Bien, para el caso de la proyección y la unión, otra vez como R y S son iguales, están sobre el mismo esquema de relación, entonces tengo que hacer la proyección de C en R unido a la proyección de C en S. Con la proyección y la diferencia también pueden ser conmutativas de la misma forma que está ahí. Bien, y por último, esto es algo que ustedes lo vieron en álgebra relacional. ¿Se acuerdan que el join no era un operador fundamental del álgebra relacional? El join en realidad era un operador que en realidad se basaba en operadores básicos del álgebra relacional como la selección y el producto cartesiano. Y entonces un join era justamente esta definición que está acá. Era la selección de C, donde este C lo que compara son dos atributos, por ejemplo DNI igual a DNI de dos tablas diferentes, de R por S, y esto da el mismo resultado que hacer R join, la condición está acá, de S. Bien, transformarlo en un theta join. Y luego, lo mismo sucede, si yo acá ya tengo un theta join y tengo la selección de C de dos atributos, lo puedo pasar como C y D en R join S. Bien, esto es importante por el ejemplo que vamos a ver en un ratito y con el cual ustedes pueden comenzar una consulta. Bueno, este ejemplo
hace. Fíjense, esto era lo que habíamos empezado, en los empleados que trabajan ahí por 12 y 24 meses. Si analizamos esto, lo que hicimos acá fue agregar. Primero bajamos las selecciones al lugar, bajamos estas selecciones de acá al lugar donde estaban esos atributos. Por ejemplo, o sea, lo más cerca de la tabla que tenía este atributo. Si permanencia está dentro del proyecto asignado, lo bajo a proyecto asignado. Si el nombre del proyecto igual está cerca del proyecto, bajo esto. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tenía una regla que me permitía bajar la selección por encima de los joins. ¿Bien? Entonces, transformado y aplicando un montón de reglas que ahora vamos a ver una por una, me quedó. El proyecto lo bajé, el nombre del proyecto lo más cerca del proyecto, la permanencia en trabajo asignado y el nombre distinto en empleado. Y a su vez lo que hice fue agregarle proyecciones. Estas proyecciones lo que me permiten es simplificar la consulta, porque antes de hacer este join yo solo me quedo con aquellos atributos que necesito. Nuevamente lo puedo hacer porque tengo las reglas que vimos recién que me lo permiten. Bien, entonces la optimización de la consulta para reescribir una consulta en álgebra relacional luego de haberle hecho todos los pasos lo más óptima posible antes de mandarla a ejecutar, lo que tengo que tratar de hacer son estos pasos que dice acá. Realizar las operaciones de selección tan pronto como sea posible, o sea, primero realizar las operaciones de proyección tan pronto como sea posible, pero no antes de las operaciones de selección, o sea, primero seleccionar y luego proyectar. Esto lo dice sobre todo por el tema de no estar proyectando y luego seleccionando algo que ya no existe. Usar la regla 3 para descomponer las operaciones de selección. Esto era, recuerden la regla 3, era la que me permitía, si tengo un AND, transformarla en varias, o al revés, si tengo varias así, transformarlas en NOT para poder bajarlas en el árbol. Bien, usando las reglas de conmutatividad, poder mover las operaciones de selección lo más abajo posible, o sea, los nodos hojas. Bien, como dice acá, mover las operaciones de selección hacia los nodos hojas tan pronto como sea posible. Asegurarse que el orden que tengo los productos, o sea, los join no me generen productos cartesianos, eso lo vamos a ver ahora. En los casos en el que tengo productos cartesianos, ver si lo puedo transformar en una operación de join, que era por la regla 7 que vimos hace un ratito, y luego poder colocar proyecciones de forma tal que pueda quedarme con aquellos atributos solamente que voy a utilizar para minimizar los resultados de la ejecución. Una vez que terminé de hacer todo eso, lo que identifico son como ramas del árbol que puedo mandar a ejecutar. Bien, vamos a ver, este ejemplo es el que estaba en el libro de El Masri, que es el que usamos como bibliografía de la materia, por eso está en inglés. Ustedes tienen un montón de ejercitación en el práctico, en el último, esto se toma en forma práctica. Nosotros les damos una consulta en SQL, así como la que vimos de permanencia y todo, como esta de acá, le damos una consulta así, y lo que les decimos es que ejecuten todos los pasos, del 1 al 4, y una vez que terminaron lo reescriban y lo optimicen, bien, con las reglas. Entonces, si tenemos esta consulta y consideramos que está ya analizada y no hay nada redundante ni nada, y la podemos ejecutar, lo que hacemos es transformarla a un árbol en álgebra relacional, donde tengo el nombre, proyecto el nombre, luego lo que hago es quedarme con el nombre del proyecto igual a Aquarius, el número de proyecto sea igual al número de proyecto que trabaja en, el número del empleado sea el mismo que el número del empleado de trabaja en, y la fecha de nacimiento del empleado sea 31 del 12 del 1957, mayor. Luego tengo un producto cartesiano de proyecto por empleado por trabaja en. Bien, ¿por qué tengo un proyecto cartesiano? Porque los tengo acá divididos de esa manera escrito. Luego, lo que hago es tratar de mover estas selecciones, una selección, otra selección, otra selección y otra selección, dividirlas y a su vez bajarlas
lo más abajo posible de donde esté la relación que tiene ese atributo. Por ejemplo, el nombre igual a Acuario lo tenía proyecto y la fecha de nacimiento lo tenía empleado. Fíjense que eso lo pudimos hacer porque existían la regla 1 y regla 2 que me permitía hacer esa conmutatividad. Bien, luego lo que hago es dar vuelta. Acá tengo proyecto acá tengo empleado o producto cartesiano trabaja en por proyecto, y lo que hago acá es darlo vuelta. También aplicando la regla de proyecto por trabaja en por número empleado. En este caso lo podría haber dejado de esta manera o lo podría haber dejado de esta. Lo que muestra esta regla es que lo puedo cambiar. Bien, ahora ¿qué hago? Transformo. Fíjense, lo que hace acá es transformar la selección de esto, de un producto cartesiano entre esto y esto, o la selección del número de empleado, del número de proyecto, perdón, por estos dos, lo transforma en join. Bien, entonces tengo el join del número de empleado con el join del número de proyecto, entre proyecto y trabaja en este caso, entre trabaja en y empleado. Bien, una vez que tengo eso, lo que hago es generar todas las proyecciones posibles lo más cerca de los nodos hojas, que son las tablas, de manera de quedarme con menos tuplas para hacer tanto las proyecciones como las selecciones o los join, ¿no? En este caso, fíjense que lo que estoy haciendo es proyecto el número de proyecto, de el trabaja en y de empleado, y lo que hago acá es el número de empleado, el número de proyecto de trabaja en, que en este caso, bueno, pueden ser los únicos dos atributos que tienen, pero en este caso yo puedo tener un proyecto que tiene un montón de atributos. Solo me quedo con el número. ¿Por qué me quedo solo con el número? Porque es el que voy a utilizar para la condición de join. En este caso me quedé con cuando proyecté porque lo voy a necesitar acá. Tienen que tener mucho cuidado de no estar proyectando un atributo y luego lo necesiten más arriba, como por ejemplo acá el nombre. Fíjense que acá arriba proyecto el nombre, con lo cual cuando hago las proyecciones para optimizar, acá abajo tengo que tener cuidado de, como solamente necesito el número del empleado, puedo proyectar el número del empleado, pero el nombre también lo necesito proyectar porque no lo necesito acá, pero sí lo necesito acá arriba. ¿Bien? Una vez que terminé de aplicar todas las proyecciones, me quedó un árbol lo más óptimo posible, y lo que hago es dividir ramas, por ejemplo, para implementar el plan de ejecución, que ese lo va a hacer el sistema gestor. Para hacer ese plan de ejecución, lo que va a hacer es analizar qué estrategia de ejecución puede utilizar para obtener el menor costo, ¿no? O el menor tiempo en llevar a cabo esas operaciones. Como yo les dije, nosotros no vamos a ver esa última optimización de cómo lo ejecuta dentro del sistema gestor. Lo único que podemos decir es que para hacerlo va a considerar, por ejemplo, alguno de estos aspectos, como el costo de acceso al almacenamiento secundario, o sea, transferir, como dice ahí, datos entre la memoria principal y el disco en los resultados de cada una de las operaciones, costo de almacenamiento en disco, o sea, el costo de de hacer una consulta, guardarla en una tabla temporal un tiempo para después volver a consultarla, por ejemplo, el costo de CPU, el costo que tiene que ejecutar en memoria las operaciones requeridas, el costo de memoria, los buffers necesitados para ejecutar la consulta, y en el caso de que exista, el costo de transferencia si estamos con una red, ¿no? Donde hace los cálculos, si el cálculo lo hace en uno o en otro lado, etc. Bien, con esto terminamos lo que sería la unidad de procesamiento de consulta. Lo que ustedes van a tener que hacer en la práctica justamente es la aplicación de todos estos pasos para poder obtener un árbol optimizado y llegar hasta la estructura, digamos, el armado de lo que son los planes de ejecución. Bien.